Muy bien, buenos días. Gracias, Felipe, y gracias al Instituto de la Construcción y a la Junta de Castilla y León por permitirnos participar en esta mesa, una mesa que, como bien decía Felipe, yo creo que es de lo más interesante que se puede hablar hoy, porque es la generación de empleo y, por lo tanto, intentar paliar la lacra que venimos sufriendo del paro. Yo solamente voy a presentar a los ponentes, les haré alguna pregunta después. El modelo es una presentación breve de cada uno de ellos, en torno a 8 o 10 minutos creo que está previsto, y después algunas preguntas, pero preguntas que pueden ser mías o preguntas que pueden ser de los asistentes. Por mi parte, solamente quería apuntar un par de conceptos, ¿no? En los últimos tiempos hay determinados conceptos que se nos han acercado a la vida cotidiana y que parece que sin ellos ya no podemos vivir, que como son el WhatsApp, el blockchain, la eficiencia energética, la metodología BIM, una serie de conceptos que no sé lo que tienen que ver con la construcción, por eso creo que alguien nos lo va a contar. Y después hay otros conceptos que no somos capaces y creo que nunca nos vamos a librar de ellos, como son de la construcción en sí, lo que es la rehabilitación, lo que es el empleo, lo que es el paro. Entonces, yo cuento que con los tres expertos que hoy tenemos aquí en la mesa nos ayuden a poner en consonancia los antiguos conceptos con los conceptos nuevos. Y después una reflexión que seguro que ellos abundarán sobre ella. Y es que el urbanismo creo que ha cambiado. No sé si hemos vuelto al urbanismo de mucho antes, o es un nuevo urbanismo, pero hubo un momento en la época no tan atrás en la que el urbanismo iba de dentro a fuera de las ciudades. Yo creo que ahora volvemos otra vez al urbanismo de dentro a dentro. Por eso la rehabilitación se ha convertido en un gran nicho de oportunidades, y solamente con que el concepto de rehabilitación, sobre todo para los jóvenes, con respeto para los que no somos tan jóvenes, tuviera una mínima posibilidad de considerarlo como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de empleo, yo creo que la mesa redonda estaría por bien utilizada. Y ahora, sin más, voy a hacer un poco de presentación de los tres ponentes, expertos, como digo, en el tema rehabilitación, expertos en el tema formación y expertos en el tema empleo, que es lo que nos interesa. El primero de ellos es Javier González López. Javier González López es el director de los proyectos internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción en Madrid. Es licenciado en Psicología, máster en Formación de Formadores y máster en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y desde 2010 es responsable del Departamento de Proyectos Internacionales de la Fundación. Cuenta con una extensa experiencia en el diseño y ejecución y gestión de proyectos de desarrollo de innovación en el ámbito del sector de la construcción. Y durante los últimos 5 años ha dirigido más de 20 iniciativas financiadas por programas europeos como Lifelong Learning, Erasmus, Horizon 2020, y es miembro activo, y creo que hoy nos va a hablar de ello, del proyecto Build Up Skills. Sin más, Javier, el micrófono es tuyo. Hola, ¿sí? Pues muchas gracias, Javier. Lo primero que quería decir antes de comenzar es agradecer al Congreso el que me haya invitado. Sé que hay poco tiempo, espero que esto no se esconda, ¿no? Se parece que se queda, pero bueno, intentaré ser breve. Creo que tenemos como 5 a 8 minutillos para contaros la iniciativa Build Up Skill y un proyecto que estamos ahora mismo desarrollando. Solo daré algunas pinceladas y luego podremos avanzar durante la charla. Bueno, ahora sí. Para empezar, me gustaría hacer con todos vosotros un pequeño concurso. No lo he hablado con la organización, pero los ganadores luego tienen que recoger unos jamones que están allá afuera en la puerta. ¿Bien? Es muy sencillo. Vamos a valorar por qué la UE decidió cambiar la política energética en el año 2010. Y os voy a dar 3 opciones. La primera de ellas es por conciencia medioambiental, la segunda por ahorro energético y la tercera por el impulso del empleo verde. Así que, levante la mano los que piensen que es la primera.
Muy bien. 2 que se quedan sin jamón. Los que piensen que es la segunda, por ahorro energético. Y los que piensen que es por la tercera opción. Ojo, pues os vais a dejar el dinero del Congreso en jamones porque obviamente la segunda, que ha sido la ganadora. Pues como casi siempre en esta vida, al final es el dinero lo que impulsa todo. Nada de conciencia medioambiental, aunque luego subsidiariamente es importante, o el empleo verde, al final siempre el dinero es lo que mueve montañas y en este caso también la política energética de la Unión Europea. Se dieron cuenta que en el año 2010 el 40% de la factura energética era importada y la previsión para el 2030 era que esa factura subiría hasta el 60%. Es por lo que decidieron en ese momento lanzar los objetivos energéticos que son bien conocidos, ¿no? Los 20-20-20, la de disminución de la energía mediante eficiencia energética en un 20%, reducción de emisiones de CO2 en otro 20% y la producción de energía por fuentes de energía renovables hasta un 20%. Esto en su momento se dijo que podría suponer hasta 1 millón de puestos de trabajo en el tema de la eficiencia energética y al menos 600.000 puestos en el tema de energías renovables. Después de esto surgió otra pregunta. Bien, vamos a modificar nuestra política energética y vamos a hacer que los edificios sean que tengan un mejor rendimiento energético. ¿Con quién contamos? ¿Con profesionales bien formados, cualificados para esto? ¿O bien, como estos que aparecen en la foto, preparados con todo el tema de prevención de riesgos aprendido? ¿O contamos con Manolo y Benito? ¿Con cuál de estas dos perfiles contamos? Entonces decidieron estudiarlo y en el año 2010 decidieron, a través del programa Energía Inteligente Europa, lanzar la iniciativa Build Up Skills, cuyo objetivo era mejorar la cualificación de los trabajadores de la edificación para conseguir edificios con un mejor o alto comportamiento energético. Estos estudios se hicieron en el año 2010, todos los países lo hicieron, para ver cómo estábamos en este sentido. Algunos datos que obtuvimos en esos estudios. Se detectó que del 40 al 48% de los trabajadores de la edificación de la Unión Europea necesitaban actualización en este sentido. En España, un poquito mejor, cosa bastante rara, pero estábamos entre un 25 y un 35%. Dinerito para hacer todo esto, de 28 a 60 millones de euros serían necesarios para formar, esto en España, a toda esta gente, al año. Y las profesiones que estaban más afectadas eran estas 4. Albañiles, los trabajadores de aislamiento, fontaneros y trabajadores en cubiertas. El primer proyecto fue el Pilar 1 que podéis ver ahí, el Build Up Skill Pilar 1, donde se detectó todo lo que era necesario hacer. Hicimos un segundo proyecto en el que se desarrollan algunas acciones para, digamos, cubrir esas necesidades formativas que se detectaron y recientemente hemos empezado la tercera pata de esta iniciativa que se llama Construye 2020 más, que en este caso es un Horizon 2020, continuando esos trabajos que se iniciaron. Ahí en estos links hay más información cuando tengáis todas las transparencias. Y ya para acabar esta última transparencia, algunas de necesidades de cualificación que hay en España, que al final también están de alguna manera conectadas con nuevos yacimientos de empleo a sí mismo. Por supuesto, eficiencia energética, energías renovables, medio ambiente y también gestión de residuos. Por supuesto, todo el tema de la rehabilitación que ahora vamos a analizar en mayor profundidad. La innovación en nuevos materiales y técnicas constructivas, los procesos constructivos nuevos, bueno, pues como por ejemplo todo el tema de la industrialización de viviendas, tecnologías domótica, qué decir de BIM y Lean, y por último una que casi siempre aparece, que es el tema de maquinaria. Y por supuesto, una cosa que siempre se demanda es que toda esta cualificación sea acreditable de alguna manera, que tenga un respaldo lo más oficial posible, ya sea público o por el propio sector privado, que es algo en lo que la Fundación estamos trabajando. Y nada más, creo que me he ajustado casi a lo pedido. Bueno, pues ahora le toca tienes los 8 o 10 minutos de rigor. A Marta Prieto Población, es coordinadora territorial de la zona norte de empleo y emprendimiento de la Fundación Santa María
La Real del Patrimonio Histórico Artístico. Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y con un posgrado en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en la comunicación corporativa y en la dirección de proyectos en el tercer sector. Su trayectoria profesional comienza como redactora en prácticas en prensa escrita, pero tras licenciarse centra su carrera en el ámbito social desempeñando el cargo de responsable de prensa de Médicos Sin Fronteras en la Delegación de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Desde el año 2016 forma parte de la Fundación Santa María la Real, primero trabajando en el área de comunicación de la entidad y actualmente ejerciendo el puesto de coordinadora territorial de la zona norte del área de empleo y emprendimiento de la Fundación. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias al Congreso por recibir a la Fundación Santa María la Real y gracias también a los ponentes que han estado antes, porque me ha gustado mucho, yo que vengo de lo social, ver que también en distintas áreas lo social va calando poco a poco y empezamos a tener esa visión de ser diferentes, ¿no? Hago mención de Jesús Vidal, leonés y bueno, yo como leonesa con orgullo lo menciono, que hablaba el otro día no de tanto diversidad, sino de ser diferentes, ¿no? Y que empecemos a calar con esa idea. Voy a hacer un breve recorrido de qué es la Fundación Santa María la Real para que entendáis también la visión de futuro que queremos proyectar desde la Fundación. En la parte de empleo, desde este sector seguramente nos conoceréis a la Fundación Santa María la Real por toda la parte de patrimonio, pero viene muy ligada desde el inicio con la parte de empleo. La Fundación Santa María la Real nace ya hace 40 años de la mano de Amigos del Patrimonio con esa reconstrucción y rehabilitación del monasterio de Santa María de la Real en Aguilar de Campo, que es donde nace la Fundación, y empezamos a trabajar en los años 80 en una parte que es ligar esa rehabilitación de edificios y de monumentos históricos con la parte de empleo. ¿Cómo, os preguntaréis? Pues viendo que la solución a dos problemas era unirlo, la parte de rehabilitar los edificios y la parte de dar un oficio a las personas en desempleo que estaban en esos territorios donde queríamos actuar. De ahí nacen lo que conoceréis las escuelas taller o las casas de oficio y empezamos a unir esos dos problemas para dar una solución. Con las escuelas taller pasaron más de 700.000 personas, hemos estado actuando a nivel nacional y también en Latinoamérica y en otros países de África. Como la visión de la Fundación Santa María la Real que llevamos llevando desde el inicio es activar los territorios en base a tres patas: patrimonio, paisaje y personas, ¿vale? Esta visión que en los años 80 pusimos en marcha en el 2013, con toda la coyuntura económica que había en España, con la crisis que comenzó en el año 2008, nuestro fundador, que seguramente le conoceréis, José María Pérez Peridis, arquitecto y dibujante, quiso dar una nueva visión a la parte de actuar con las personas desempleadas. Y siempre diremos personas desempleadas y no paradas, porque creemos que el desempleo es una coyuntura en la trayectoria profesional de la persona. Y basamos esa experiencia que tenemos en las escuelas taller y le queremos dar un nuevo enfoque. Se lo damos a través de las lanzaderas de empleo y una nueva metodología, que pasamos de ser una política asistencial a la persona a una política asistencial. Y guiamos esta metodología a configurar equipos de 20 personas donde trabajan de manera conjunta y colaborativa en la búsqueda de empleo. Lo hacen siempre acompañados de un técnico o un coach en empleo que les guía durante 5 meses de trabajo, donde durante ese tiempo van haciendo un entrenamiento intensivo en la búsqueda de empleo. Os preguntaréis cómo pueden hacer ese entrenamiento. Pues, en primer lugar, hacen una parte de autoconocimiento, porque algo que vimos también cuando empezamos a trabajar con las personas desempleadas al inicio de la crisis es que en estos años de desempleo la gente se había formado mucho y de manera muy variada. No sé si alguno o alguna de vosotras está en desempleo o ha estado en desempleo, pero nos suele pasar que tenemos mucha formación y diversa y no sabemos hacia dónde enfocar nuestra trayectoria laboral. Primero hacemos esa parte de análisis y luego los equipos de las lanzaderas, que aquí en León tenemos ya la tercera convocatoria con el Ayuntamiento de León. Los equipos de lanzaderas lo que hacen es configurarse
por proyectos, como si fuesen una empresa, y empiezan a trabajar, a mejorar sus currículum vitae, a hacer mapas de empleabilidad sobre las empresas que hay en el territorio, a mejorar sus habilidades y destrezas comunicativas y a buscar un trabajo, por eso se llaman lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, de manera colaborativa. Por lo tanto, la búsqueda de empleo es exponencial, porque yo busco empleo para mí y para los 19 compañeros y compañeras que tengo en la lanzadera. Como pongo ahí en la presentación, pues damos un enfoque diferente al planteamiento que hay del desempleo y pensamos que esos 4 millones de personas que había en desempleo entonces no tienen que ser parte del problema, sino parte de la solución. En el año 2013, con esta metodología, comenzamos a funcionar con 5 lanzaderas de empleo que empiezan en el norte del país. También por la localización que tiene la Fundación en Aguilar de Campoo, empezamos en Cantabria. Y en esa parte, en el mismo Aguilar de Campoo y en Palencia, empezamos a tener las primeras lanzaderas. Vemos que la metodología que estamos diseñando, que hemos ido mejorando con el tiempo, tiene resultados y la vamos buscando colaboradores para ampliar esta metodología. Esto es en el año 2013. En el año 2014 se van sumando nuevas entidades que nos ayudan a poner en marcha nuevas lanzaderas. En el 2015 entra a colaborar con nosotros Fundación Telefónica, que es nuestro principal partner en la actualidad, y un año más tarde entramos en el programa operativo POISES con un compromiso de llevar a cabo 500 lanzaderas hasta el año 2020. Como resultados de la metodología, pues en estos 5 años hemos llegado a 221 ciudades, hemos estado en las 17 comunidades autónomas y en las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Han pasado más de 10.000 participantes. Hemos puesto ya en marcha un proyecto piloto en el país vecino, en Portugal, con la iniciativa Promóvete. Y como resultados, para que veáis, tenemos un 61% de inserción laboral o retorno a estudios. Os pongo ahí un poco de los datos de cuántas mujeres y cuántos hombres han participado y las inserciones, como veis, pues hay inserciones por cuenta ajena, que es la mayoría, inserciones por cuenta propia, que son todas aquellas que se deriva del autoempleo o del emprendimiento, y formaciones regladas. Un poco esto que os he contado de manera rápida es la metodología o la masa madre que tenemos en la Fundación para luego ir actualizando a distintos programas de empleo. Hoy os traigo aquí 2 en los que estamos trabajando que están relacionados especialmente con la materia que se trata en el Congreso. Uno es el programa Milma, que vamos de la mano con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde ahí estamos haciendo algo que creemos que es muy interesante, que es unir las inquietudes que tienen las empresas a la hora de generar una cantera de trabajadores para nuevos puestos de empleo. Y estamos trabajando de esa forma con distintos partners en los que el conocimiento que ven que necesitan para contratar a trabajadores que no encuentran en la masa de desempleados que hay actualmente, las empresas dan esos conocimientos, esas pinceladas de conocimiento, y formamos unos BC Labs, donde ahí en 7 materias se van a formar a esas personas. Desde la Fundación Santa María la Real tenemos aquí una doble labor. Por un lado, es ir haciendo esa formación dual, una parte técnica, que el conocimiento pues aquí es el que tenéis vosotros y las empresas que hoy se encuentran, y luego la parte de habilidades y destrezas que, como veis, vamos desarrollando en la metodología lanzaderas. Y que la experiencia nos demuestra que muchas veces es la diferencia y la clave en que una empresa contrate a un trabajador o a una trabajadora. Es decir, con mismo conocimiento técnico, ante 2 posibles personas que vayas a emplear, tiene muchas más posibilidades aquella persona que tiene unas habilidades y unas destrezas más trabajadas. Ahí es donde reside la fórmula que nosotros estamos desarrollando. En concreto, desde la Fundación trabajamos en 2 BC Labs impartiendo. El que creo que más os puede interesar es el de Internet de las Cosas, donde damos conocimiento de Smart City, que también en la Fundación trabajamos, por si os interesa, con el área de MHS, donde hacemos rehabilitación y prevención en edificios históricos.
aquí en León hemos estado en San Isidoro con la parte de monitorización para ver cuál es la prevención que podemos dar a ese edificio para prevenir de un futuro posibles dolencias que pueda tener el edificio. Y luego también otro proyecto que se está gestando en Madrid que viene a intervenir en barrios. Viendo un poco la visión que daban en las distintas ponencias anteriores, aquí damos nosotros un paso más allá. Somos conscientes de que los edificios tienen que ser accesibles, tienen que ser amigables. Antes comentaba, no me acuerdo del último ponente de la primera mesa, comentaba que muchas veces es costoso hacer esa rehabilitación. Una solución que se pretende dar con estas intervenciones de barrio que os queríamos hoy contar y ese proyecto que estamos germinando junto con la Fundación Resa, es ir un paso más allá y hacer a la población parte activa también de esa rehabilitación. Si recordáis lo que os comentaba al principio de la ponencia, donde decíamos que dábamos solución a dos problemas, que era dar un oficio a las personas en desempleo y rehabilitar edificios, sería volver un poco a esa esencia y tener en cuenta a la población que vive en esos lugares para que sean parte activa de la rehabilitación de los edificios, tanto en la parte de eficiencia energética, que es problema de accesibilidad, sobre todo en la parte de Madrid hay muchísimas viviendas que no tienen ascensor y que están impidiendo a la población pues, desarrollar su vida personal o su proyecto vital de manera normal o como lo hacemos el resto de personas, y la parte de eficiencia energética. También son los dos focos principales donde ponemos ahí la visión. Bueno, los objetivos de las intervenciones de barrio, que como os comentaba, sobre todo poner el foco en la población activa y hacerles partícipe. Y como no sé si me he excedido o no, y quiero dejar tiempo para preguntas, también si tenéis alguna duda que desarrolle de alguno de los proyectos, pues comentaros. Y comentaros también que junto con AEICE y SIBI, con los dos clúster, estamos trabajando en otro proyecto que os puede interesar, que es Age Friendly, donde trabajamos en hacer consultoría para rehabilitar edificios teniendo en cuenta esa diferencia que tenemos las distintas personas, ya sean personas mayores, personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, también participa Plena Inclusión como una de las empresas dentro de ese clúster. Y bueno, nada, os animo a que preguntéis las dudas que queráis y sobre todo que pongáis también la visión a que a veces tener una formación técnica en las personas que actualmente se encuentran en desempleo, que no son las personas que tienen un perfil técnico más alto, suele ser costoso tanto para las entidades que lo quieren poner en marcha como costoso en tiempo para las personas que quieren participar en esa formación. Entonces, que os invito a que le demos una vuelta al modelo, que seamos pues una mesa donde nos podamos unir la parte pública, la parte privada, que le demos una vuelta a la formación, que hagamos formaciones más dinámicas, donde las necesidades de las empresas estén presentes desde el inicio y la salida al mercado laboral sea mucho más ágil. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y ahora es el turno de Andrés Valdés Fierro, que yo no le conozco como Andrés Valdés. Si me permites, para mí eres Andrés de Colesa, arquitecto técnico en ejecución de obras por la Universidad de Burgos, ingeniero de edificación en la Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología y Universidad Camilo José Cela. Y dentro de los cursos no los puedo decir todos de especializaciones porque te como los 10 minutos. Legislación sobre derecho urbanístico, dirección de pymes, gestión inmobiliaria y urbanística, restauración y rehabilitación de edificios, bueno, y muchísimos más. Has estado en la gerencia territorial del Insalud, aparejador provincial en León, y es el CEO de Colesa. Pocas empresas, me voy a atrever a decir, que en Castilla y León puedan hablar con tanto rigor, seriedad y conocimiento de lo que es una rehabilitación. Entonces, Andrés, que de los que estamos aquí es el que más pisa el barro, nos va a acercar mucho a la obra y a lo que es la rehabilitación en su más pura esencia, Gracias, Andrés. El reto es muy fuerte y espero dar una pincelada de lo que es el mundo de la empresa
dentro del apartado de la construcción y de la rehabilitación. Casi os voy a pedir que nos abstraigamos y pensemos en el 15 de septiembre del 2008, la crisis de Lehman Brothers. Ya se hablaba en España del inicio de una burbuja inmobiliaria y esto, pues, es la consecuencia o es el origen de lo que ahora mismo nos tiene en este Congreso, que es, para mí, hablar de la experiencia desde el punto de vista de una empresa constructora que en aquellos años se dedicaba quizás algo más al mundo propio de lo que conocemos por la construcción de viviendas, aunque ya tenía un departamento muy importante de rehabilitación, sobre todo histórico-artística. Entonces, una vez que hemos pensado en que estamos en el año 2008, en aquel año nosotros, Decolesa respondía a las demandas de sus clientes con un volumen de facturación anual alrededor de 6-7 millones de euros, con una plantilla media de 80 trabajadores, de los cuales la RPT se concretaba en 2 directivos con responsabilidades técnicas y productivas, de 3 a 4 técnicos con funciones de jefes de obra, 3 administrativos, un responsable de calidad y prevención de riesgos laborales. Siempre hemos estado un poco en vanguardia en cuanto a estar al día en normativas y en controles y ser punteros en el sector. El resto era producción directa. Hoy día, en el año 2018, nuestra facturación no pasa de los 3,5 millones de euros, con una plantilla media de 35 a 40 trabajadores, con una RPT de 2 directivos, 4 jefes de obra técnicos graduados, un responsable de calidad y prevención de riesgos laborales y un técnico en gestión medioambiental y mantenimiento, con el apoyo de 1 o 2 becarios, esto es nuevo y tiene mucha importancia, y el resto personal de producción directa. Ya he dicho antes que esto parece sintomático de una empresa que va a menos, pero no es así. Hay que tener en cuenta que en el año 2008 y anteriores, esta empresa hacía una labor que era lo típico en aquel momento, que era la promoción de viviendas para su venta directa al público. A partir de esa crisis, la situación a nivel de clientes cambió radicalmente. La Administración, en aquel momento, en sus distintos niveles, estatal, autonómica y provincial y local, pasó de ser nuestro principal cliente, con un 60% de facturación, a tener hoy día una incidencia inferior a un 20%. Esto, lógicamente, nos da pie a que tengamos que buscar nuevos nichos de mercado. Ante esta circunstancia, pues sí que hay que reconocer que el sector de la construcción es muy dinámico. Quizás por los profesionales que trabajamos en él o porque pues, cuando te pisan el zapato respondes rápidamente y te estás jugando el dinero tuyo y de tus socios y entonces tienes que buscarte la vida. En este momento, en León Capital se empieza a hablar de la ITE, o la ITC en aquel momento, la Inspección Técnica de Construcciones. Y debo reconocer que ese fue el sostén que salvó muchas empresas o muchos profesionales que en aquel momento tuvieron que cerrar su empresa y que buscaron otra salida a través de otras sociedades o alianzas, digamos. Esa ITC, que costó mucho trabajo y hay unos grandes profesionales, algunos ya jubilados en este Ayuntamiento de León, que casi, vamos, fue un esfuerzo personal, vamos, de agradecer, porque nosotros estamos aquí posiblemente gracias en parte a esas actuaciones. Con esta nueva línea de trabajo, nosotros, por ejemplo, buscamos nichos de mercado diferentes. Buscamos las impermeabilizaciones de los edificios. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros clientes empiezan a plantearnos reformas o reparaciones donde vamos a buscar el apoyo que nosotros no tocábamos anteriormente de los profesionales de las impermeabilizaciones y no los encontramos. O sea, aquí en León prácticamente había desaparecido aquel profesional que sabía realizar una cubierta plana, ¿no?
Esto nos pone en contacto con las empresas suministradoras de materiales importantes del sector, como son Sika, Texa, Danosa, etc. Pero, claro, nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía esa aplicación. Sí que buscamos el apoyo de un profesional que era puntero, pero que estaba a punto de jubilarse, y le incorporamos a la empresa para que nos oriente y nos forme en ese sentido. Esto trae consigo que empezamos a tener contactos con las comunidades de propietarios y, sobre todo, lo más importante, porque, claro, son los usuarios de esas ITCs que se realizaban entonces. Entonces, eso nos da pie a conocer otro sector, que es el mundo de las subvenciones. El mundo de las subvenciones públicas para la realización y digamos, fomento de las actuaciones en materia de rehabilitación y reforma de los edificios. Ahí nosotros hacemos una apuesta importante. Creamos un proyecto que era, en principio, el objetivo de reenergizar los edificios, que tenía como misión autofinanciar las actuaciones que se hicieran en materia de rehabilitación sin necesidad de que fuera preciso acogerse a subvenciones. No tiene buena aceptación, sobre todo por un tema, porque a partir de entonces empezó a bajar el precio del petróleo y todas aquellas actuaciones que se encaminaban a autofinanciar las obras no nos salieron bien, por así decirlo. Siguiendo con las actuaciones en las comunidades de propietarios, empieza a oírse hablar de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Como he dicho, las empresas de construcción rápidamente estamos abiertos a todos los posibles entrada de trabajo o posibilidad de buscar actuaciones. Y lo que hacemos es entrar en colaboración, en contacto también con los suministradores de los materiales necesarios para realizar esas actuaciones de SATE. Fundamental es la colaboración con STO y llegamos a formar hasta 5 trabajadores propios de la empresa que son los que nos empiezan a hacer la aplicación de los productos, porque también notamos que hay un déficit importante. Son sistemas nuevos y nadie quiere, digamos, primero porque no lo conocen, nadie quiere realizar esos trabajos porque, lógicamente, no están preparados para ello. Entonces, nosotros adoptamos la solución que no nos queda otro remedio, coger y formar a esos trabajadores en colaboración con estas empresas que, lógicamente, nos facilitan toda esa labor de formación. Y que es un poco el motivo de este congreso en este sentido. Puedo decir un poco obras que se realizaron en este periodo, pues aquí al lado está el Petit Palais, que fue obra realizada con Dominique Perrol y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Actuaciones en los corredores de FEBE, actuaciones de rehabilitación de fachadas, construcción de cubiertas de eje en el Museo Nacional de la Energía. Bueno, creo que esto no es interesante. Simplemente, desde el punto de vista de Decolesa, decir que hemos sentido problemas para encontrar trabajadores que nos pudieran permitir realizar estas actuaciones que con mucho esfuerzo hemos ido abriendo camino y que a partir de ahora creo que estamos en el camino idóneo porque también las empresas, no cabe duda de que tienen un periodo de latencia cuando hay crisis, pero salen reforzadas y normalmente lo que se espera es que la crisis quede aparcada y que nuevamente no vengan los años que tuvimos antes del 2008, pero que tampoco sean tan graves como el periodo decenal que hemos pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Yo, antes de pasar al turno de preguntas, lo que sí quisiera hacer, veo que hay muchos técnicos en la sala, veo que hay mucha gente del sector de la construcción, muchos profesionales. Quizás veo menos empresarios de la construcción como tal, pero sí me gustaría explicar un poco porque
Perdón. Aquí estamos dos personas de la Fundación Laboral de la Construcción. ¿Qué es la Fundación Laboral de la Construcción? La Fundación Laboral de la Construcción es una fundación paritaria que pagamos todos los empresarios de la construcción, que se detrae del sueldo que deberían de tener más los trabajadores. Quiere decir que es una fundación de todos. No sé si tenemos la suficiente visualización de lo que es la Fundación Laboral de la Construcción, de lo que hace y de lo que puede hacer. Entonces, sí me gustaría hacer un recordatorio de que la prevención de riesgos laborales es su base y hace 25 años, cuando se constituye, se constituye para la prevención de riesgos laborales. Somos los que estamos facilitando las tarjetas profesionales de la construcción. Nos dedicamos a la formación, por eso tiene mucho que ver con la jornada de hoy, y nos dedicamos a facilitar en la medida de lo posible el empleo. ¿Qué nos está pasando? Los cursos que da la Fundación Laboral de la Construcción, ya no digo los obligatorios de las 20 horas, sino los específicos, son gratuitos y no somos capaces de llenarlos. No sé si la Fundación está haciendo algo mal o no. Veo que aquí está el presidente de Construcción de Salamanca, está el presidente de Construcción de Zamora, presidente de Construcción de Ávila, de Burgos, de unas cuantas provincias de Castilla y León, y lo tenemos muy hablado. No somos capaces de llenar los cursos de específicos de formación, pero ni de albañiles. Seguimos con paro. Yo no sé y ahora ya entramos de lleno en lo que es la problemática que tenemos de formación y de empleo. Voy a empezar al revés, ¿no? Andrés, ¿tú crees que tenemos suficiente gente para trabajar en la rehabilitación y teniendo en cuenta la especificidad de la rehabilitación en cuanto a lo que se requiere para poder hacer esos trabajos? ¿Tenemos gente suficientemente preparada para poder llevar a cabo esa rehabilitación? Y si no, ¿qué podemos hacer para tener más gente? Bueno, creo que no, la respuesta. No sé si se oye, si tiene... A ver, espera. Creo que no. Y, bueno, una prueba palpable es que no se utilizan esos cursos, no se utiliza la formación. Nosotros... Está mal decirlo, pero agotamos nuestro crédito y hay veces que pagamos eso. Eso es fundamental en una empresa. Pero yo creo que el problema nace de la parte directiva. O sea, yo creo que un empresario, no quiero dar lecciones a nadie, por favor, lo que tiene que pensar no solo es en su beneficio económico, sino en que la empresa es un barco en el que hay un capitán, muchos mandos intermedios, muchos trabajadores y algún mando intermedio. Es una nave que tiene que llegar a buen puerto y como el capitán no dé las órdenes oportunas, mal va ese barco. Tiene que marcar un rumbo y después tiene que hacer funcionar a todos los elementos que constituyen la nave. Yo creo que si una empresa no se preocupa de la formación de sus trabajadores, no tiene mucho por venir y a los hechos me remito. Creo que el sector de la construcción siempre ha sido un recurso fácil para todos los desempleados. Al final, todo el mundo que no tenía otra posibilidad se metía a peón albañil o tal, ¿no? Entonces, si no formamos a esa gente, pues no hay futuro para este sector. La rehabilitación necesita mucha formación. Nosotros la hemos hecho a nuestra costa. O sea, el mandar a 5 trabajadores a las instalaciones de esto, a tal, ellos venir aquí a León en obra, me acuerdo cuando las medianerías de FEBE, a formar, a decirle al trabajador que estaba haciendo la aplicación o la instalación del PORESPAN, para que nos entendamos todos, no es ningún término técnico, pues eso creo que es fundamental. Ahí yo le echo la culpa al empresariado, Javier. Bueno, parece ser que Andrés mantiene que la implicación del empresario no es la suficiente. De todos modos,
eso justifica una parte, supongo que otra parte la justifica que los sueldos no son los que eran en la época, me vais a permitir, imperio, en la que los sueldos eran realmente elevados para cualquier tipo de oficio en la construcción. Pero yo aún así, y quizás esto hay que volcarlo más hacia el mundo más teórico o más práctico en cuanto a formación y menos práctico en cuanto a ejecución, y yo sí diría a Marta, ¿qué se le ocurre para poder volver a hacer atractivo el sector de la construcción? Porque yo creo que es un sector que tiene mucho futuro. Los forjados van a seguir haciéndose y no nos lo van a sustituir los de Google. Por lo tanto, yo creo que siendo un sector con futuro, que no se puede comprar por Amazon todavía el forjado, ¿qué estamos haciendo mal para que no hayamos vuelto a conseguir que el sector de la construcción sea atractivo para los jóvenes? Yo creo que es un poco el cambio de paradigma que tenemos que empezar a trabajar y transmitir a todas las personas en desempleo. En la Fundación hemos tenido una experiencia reciente que ha sido similar, quizás en el alcance, donde hemos puesto programas para mejorar la empleabilidad en las cuencas mineras de León, Palencia y Asturias. Hemos estado trabajando durante un año con un proyecto que se llama Go Green, donde me recordaba ahora cuando comentabas que la gente está acostumbrada a un nivel adquisitivo o una renta alta por un trabajo que actualmente ya no existe. No es el caso de la construcción, porque sigue existiendo el trabajo, pero la gente espera en su ideario que los sueldos sean como los de hace años. Quizás el principio sea ese, el del cambio de paradigma, el de hacer conscientes de que ni los sueldos son los mismos y que las condiciones laborales son diferentes. Una vez que trabajemos ese cambio mental de que un trabajo no es para toda la vida, de que trabajamos por proyectos, de que los sueldos, a lo mejor tenemos que tener varios empleos para conseguir un mismo sueldo y no agarrarnos a una idea del pasado, sea el principio de poder hacerlo. Y formaciones, como comentaba antes, que sean mucho más duales y más actualizadas, más interesantes. La parte de no cubrir cursos de formación yo creo que nos pasa a todos. Es decir, si hay personas en desempleo y estamos sacando plazas gratuitas, ¿cómo nos están llenando? Yo creo que es por eso, porque todavía falta una lucha de ser como lluvia fina que vaya calando en el nuevo paradigma y que la gente vaya siendo consciente en ello. Y ahora para Javier, nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación, a la construcción. ¿Qué puede suponer el BIM? ¿Qué puede suponer una APP para la formación? Que sé que la Fundación Laboral tiene algunas. ¿Qué puede suponer el blockchain para la construcción? Una de mis obsesiones, el blockchain. ¿O qué puede suponer en sí las tecnologías para la rehabilitación? ¿En qué le puede mejorar, sobre todo en lo que se refiere a captación de funds para la rehabilitación y sobre todo para generar empleo? Bueno, pues la verdad que es un tema muy interesante el que comentas. Nosotros en los proyectos que estamos llevando trabajamos la tecnología y la innovación desde dos puntos de vista. Uno es la tecnología aplicada a la propia formación. Hacemos de muchísimas cosas, hacemos juegos serios, hacemos realidad aumentada, virtual, un poco pues con la idea esa precisamente de atraer a gente a la construcción, que la construcción no es solo lo que todos pensamos cuando pensamos en ella, ¿no? Que también tiene parte de eso, ¿no? Que es un trabajo a veces duro, a veces desagradecido, pero tiene la otra parte que es muy bonita, que es construir algo, ¿no? Y al final lo que construyes se queda. Entonces, en ese sentido estamos intentando pues, que la gente venga a nuestra formación y vea otro tipo de cosas y que es un sector moderno y que está en vanguardia de lo que se hace, ¿no? Y por otro lado, también uno de nuestros caballos de batalla, precisamente este proyecto que os presentaba, es lograr e incentivar la demanda de la propia sociedad hacia la propia rehabilitación energética. Y para eso también hemos hecho alguna aplicación, una aplicación que tú acabas de mencionar, era para trabajadores y alumnos, pero también para un usuario, que vea cómo, haciendo según qué cambios, el comportamiento energético de su vivienda cambia y puede ahorrar en su factura. Entonces, un poco en esa combinación, si logramos que el trabajador sea más cualificado y que, por otro lado, se confíe en él por la parte del
del cliente final, pues igual logramos que empiecen a cambiar las cosas y la gente empiece a rehabilitar sus casas desde el punto de vista energético y no tanto desde el punto de vista cosmético, ¿no? Como a ver, la primera de la lista siempre es pintar la casa y poner cortinas, nunca cambiar otro tipo de cosas, el aislamiento exterior o otro tipo de elementos. Bueno, yo creo que estamos siendo demasiado políticamente correctos. Sí, esto nos da la sensación de que, por ejemplo, en formación hay una excesiva rigidez para demasiados requisitos para formar a la gente. O sea, para que un albañil pueda formarse, tiene que tenerla eso. Que a mí me parece estupendo que la tenga, pero los que sois más especialistas en formación, ¿no os parece que lo que hay que hacer es abrir el abanico y olvidarse si tiene la ESO o no y que sea un auténtico profesional en lo que va a hacer? ¿Qué le pediríais a la Administración para poder aligerar todos esos requisitos de rigidez que tiene la Administración para impartir la formación? Pues bueno, nosotros desde la Fundación el primero que le pediríamos es que el contrato de aprendizaje permita realizarse en distintos centros de trabajo, que ahora no es posible. Y como bien sabemos, pues bueno, las obras es algo movido, diferentes centros de trabajo, y eso a día de hoy no es posible. Entonces es una primera petición clara que se debería de poner sobre la mesa. Sí, yo a lo mejor no desde un nivel tan técnico, pero sí que lo que comentaba antes, que tanto las materias aplicar que sean mucho más dinámicas, que estén mucho más cercanas a lo que exige y a las necesidades del mercado laboral y a lo que la empresa necesita, que al final es lo que demanda los trabajadores o lo que demanda la empresa es que ese trabajador o esa trabajadora esté formada en lo que necesita la empresa, que sea mucho más ágil, más versátil y más rápido. Bueno, y ahora voy a hacer una pregunta para los tres. Yo creo que queda, o por lo menos algo he oído, que va a haber elecciones en breve. ¿Qué os gustaría leer en el programa de los partidos políticos con respecto a la rehabilitación, a la construcción, a la formación, sin entrar en colores, pero sí en lo que nos atañe mucho a los que estamos en esta sala? Hombre, ¿qué te voy a decir, Javier? Que haya más inversión pública. Yo ya dije que una empresa como la nuestra pasa en 10 años de tener como cliente principal con un 80% de nuestra facturación a las administraciones públicas a estar hoy día en el 20, el 30%. O sea que, para mí, inversión económica. Bueno, pues a mí lo primero que me gustaría es no oír a ningún político decir que la formación crea empleo. Eso me encantaría como primer punto, ¿no? Porque es verdad, no la crea. La formación no crea empleo, da acceso a un empleo pues, de calidad, ¿no? Yo creo que eso es básico. Y luego inversión decidida, como veíais en mis transparencias, se necesitan de 30 millones a 60 millones de euros en formación para el tema de rehabilitación energética, a lo mejor no tanto, pero que se apueste decididamente por una formación de calidad en ese sentido. Yo creo que, sobre todo, que haya inversión pública, pero que sea inversión que esté focalizada a el tipo de desempleado que hay en la actualidad. Porque hay muchísima inversión en jóvenes, pero realmente donde está el núcleo grande de personas desempleadas no es en jóvenes, es en mayores de 45 años con desempleados de larga duración y es en el sector de la mujer. Entonces, yo pediría que, hablo en general, no en la construcción, yo pediría que sea mayor inversión, pero que sea una inversión que esté localizada en los sectores que realmente necesitan que se actúe con ellos para ayudarles en el desempleo. Felipe, que ya me ha hecho unas señas, nos ha quitado los 7 minutos de la presentación que hicimos, pero yo no me resisto a que si hay una o dos preguntas en el público que se puedan realizar y que cualquiera de nuestros ponentes la pueda contestar. No sé si hay alguna pregunta y si no, yo saco unas pequeñas conclusiones de lo que han sido las ponencias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues sí, allí veo yo una pregunta, que no sé si hay micrófono, supongo que sí. Vale, estupendo. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar sobre un tema que ha comentado Marta muy brevemente. A ver, es muy genérico, ¿vale?
Con respecto a lo que decías que había que concienciar a la gente de que para conseguir el mismo sueldo, pues tuviese a lo mejor varios trabajos. Y eso es difícil en la sociedad tal y como la tenemos. Y digo, porque en otros países, yo que sé, en Estados Unidos, están muy acostumbrados a ese sistema, pero aquí incluso los propios empresarios no creo que estén educados en tener ese tipo de, digamos, de empleo o de empleado. No sé, sí. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, sobre todo llevaba el ejemplo al trabajo que hemos hecho en las cuencas mineras, donde me refería a que ahí con las personas que hemos trabajado en el ámbito rural hemos hecho una concienciación de que a veces el modelo para seguir subsistiendo en el ámbito rural no es de un único empleo, sino distintos empleos, como puede ser la ganadería y luego como apoyo pues la apicultura, por ejemplo. Me iba más a ese ámbito y al ámbito rural. Pero entiendo lo que comentas de que sí, es una concienciación global. Pero bueno, muchos viven en ámbitos urbanos, quiero decir, en ese sentido. También podría ser una solución. Pero bueno, que digo, es difícil de conseguir a lo mejor eso. Sí, yo entiendo lo que dices, sino que mi ejemplo iba más por la parte del ámbito rural donde hemos actuado con estas personas. Gracias. No sé si hay una pregunta más, la contestamos. No veo manos, nos ha quedado todo claro. Yo, por concluir, simplemente voy a sacar 3 conclusiones que yo creo que podemos sacar en limpio, ¿no? Una, que la generación del empleo no es tan fácil. El empleo viene de la mano de la formación, aunque no te guste, Javier, pero al empleo se llega por la formación y sobre todo por la profesionalización. Yo creo que en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Necesitamos más inversión, necesitamos inversión efectivamente pública, pero yo no me gustaría que la idea que queda aquí es de que lo único que hacemos es pedir, porque hay otra lectura que me parece incluso más importante y es la falta de implicación. Yo voy a estar de acuerdo contigo. Y yo creo que estamos de acuerdo todos en que la concienciación tiene que ser de todos. Para que una formación profesional dual llegue, tiene que haber, primero, que el alumno quiera hacerlo y después que tenga dónde hacerlo. Por eso creo que hace falta más implicación desde el mundo como autocrítica, y me dedico a eso. Lo que necesitamos es más implicación de los trabajadores, más saber y necesitar que para que llegue alguien especializado tenemos que darle la oportunidad de que aprenda. Las escuelas talleres ya no existen y personalmente creo que ha sido una gran pérdida. Y después el evitar la rigidez en la formación pedida a las administraciones. Las administraciones tienen que acompañar en la formación, tienen que acompañar en que tienen que bonificar de alguna manera a los empresarios que den la formación, que permitan que sus trabajadores se formen dentro de su propia empresa, porque si no, el empresario, suene bien o suene mal, tiene la empresa abierta para ganar dinero. Y después, como decía Marta, una inversión y una inversión muy específica y con un destino claro. Y yo creo que, por mi parte, agradecer otra vez al Instituto de la Construcción, a la Junta de Castilla y León, a todos los asistentes que nos hayan soportado durante esta hora y, por supuesto, a Marta, a Javier y a Andrés, que nos hayan dado esas pinceladas que, aunque breves, muy representativas de lo que es la rehabilitación y el contacto que esa rehabilitación puede tener con la generación de empleo y de riqueza. Muchas gracias.